Y este viernes 21 de julio el dólar trepó, tuvo su máximo récord cuando se fue a 17,66. Estamos hablando de una devaluación de casi el 80% en los últimos 19 meses, en lo que va de la gestión de Mauricio Macri como presidente de la Nación. ¿Y qué implica, Belén, una devaluación? Implica básicamente que hay ganadores y que hay perdedores. ¿Quiénes son los perdedores? Todos nosotros, todos los que cobramos en pesos, que tenemos un salario, que cobramos en una moneda que cada vez vale menos en referencia a la principal moneda del mundo, que es el dólar. ¿Y quiénes son los ganadores? Básicamente los que cobran en dólares. ¿Y quiénes cobran en dólares? El sector agrominero exportador, un sector muy concentrado de la economía argentina que a su vez, como recordarás, Belén, se vio beneficiado con una muy polémica quita de retenciones, es decir, impuestos que son los que financian al Estado. Devaluación, transferencia de recursos, ¿alguna de las palabras de las que hablaremos en especiales hoy? El dólar explota, entonces sube y baja, y hace un mes hablábamos de lo bajo que estaba el dólar, cambian los flujos de oferta y demanda, y no me preocupa. Claramente esto beneficia las economías regionales, beneficia la generación de empleo. Los argentinos no se preocupen por el dólar. Lo que hay que preocuparse es por bajar la inflación, por trabajar en las empresas para bajar los costos y ofrecerle a los argentinos productos de calidad y más baratos, para que nadie se tenga que ir a Chile a conseguir las cosas más baratas. Y estamos con José Castillo, economista y profesor de la UBA. Gracias por venir, José. Gracias por la invitación. También con Federico Rouco, economista y autor del libro Vivienda, el relato. ¿Es así? Sí, muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, hablábamos de esto, el dólar. En las últimas 2 semanas aumentó y muchísimo. Estamos hablando de un número que extraoficialmente está llegando a los 18 pesos. ¿Por qué llegó a esta cifra el dólar? La verdad, este movimiento del dólar no es un movimiento, diríamos, extraordinario, ¿no? O sea, los propios análisis del gobierno, o si uno mira lo que la mayoría del mundo empresario está calculando terminar el año con un dólar 18,80, las apreciaciones presupuestarias inclusive lo daban un poquito más abajo, por lo tanto, diríamos, no es que el dólar salió volando. Ahora, es cierto que desde los 16,50 en lo que estaba hasta ahora, ha venido pegando unos saltos bastante importantes en estos días. Se dicen varias cosas, ¿no? Y todas tienen su pedacito de verdad. Es cierto que el panorama preelectoral genera la natural incertidumbre y entonces hace que suba, que haya un movimiento de gente que se corre al tipo de cambio. Es cierto que la enorme masa, casi 1 billón de pesos del EVAC y sus vencimientos mensuales, con el vencimiento que hemos tenido esta semana, genera que el Banco Central no pueda absorber todo y por lo tanto hay un pasaje, digamos, a dólar en ese terreno. Me parece que ese es un elemento importante. A esto hay que agregarle otra cosa. Ojo, el Banco Central tiene poder de fuego, o sea, si el Banco Central hubiera querido mantenerlo en 16,50, tenía las reservas para hacerlo, claro, tenía las posibilidades. ¿Y por qué no pasó esto? Porque en realidad, desde hace 1 año y medio, cuando arrancó Sturzenegger como presidente del Banco Central, una de las primeras cosas que se dijo es, de ahora en más tenemos un tipo de cambio flotante. Y como bien decía José, el tipo de cambio se está moviendo dentro de lo que se sabía que se iba a mover. El problema es que no estamos acostumbrados a tener un tipo de cambio que tenga estos movimientos. Y esto quizás puede ser un problema, porque hasta que nos adaptemos a lo que implica un tipo de cambio flotante, va a costar estos cimbronazos, si se quiere. Y puntualmente este aumento de estos últimos días tiene que ver con lo del EVAX, que decía que más allá de que no pudo, yo creo que en algún punto no se quiso, por lo que decías vos recién. ¿Por qué lo dejó subir? Y en algún punto también lo deja subir para que el tipo de cambio sea coherente con el resto de las variables de la economía. Pero, ¿qué tipo de impacto puede llegar a tener? Porque todos sabemos que, y más teniendo en cuenta la experiencia que tiene la Argentina, el aumento del dólar siempre tiene un impacto inflacionario. ¿O puede ser que no lo tenga en este caso? Históricamente siempre tiene un impacto inflacionario porque históricamente siempre tenemos un tipo de cambio fijo. Cuando hay un tipo de cambio fijo, los precios están fijados al tipo de cambio. Y para esto, si bien, obviamente, a medida que vaya pasando el tiempo y, como decía recién, nos adaptemos al tipo de cambio flotante y a estos movimientos, el traspaso a precios va a ser cada vez menor, que es lo que se ve en los países de la región. Respecto de esto, digo, siempre pasa cuando se habla del dólar de caer en cuestiones muy técnicas o en la economía, digo, por eso ustedes son nuestros invitados para aclararnos ciertas cuestiones. Sin embargo, es importante
que la gente lo entienda. Vamos a analizar los números. ¿Qué es lo que pasaba con el dólar el último día del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Y cuánto llegó a subir este viernes último, que picó más o menos el piso de los 17,80? Exacto, 17,66. Es decir, en un año y medio hubo una devaluación casi del 80%. Estás comparando contra el tipo de cambio oficial, que todos sabemos que era al que no accedía casi nadie. Es decir, solamente accedía... Pero ¿y hoy quién accede a 18 pesos el dólar? El que quiera. Pero no, sí, pero realmente, sí, yo puedo ir al banco y comprarlo, pero no, mi poder de compra con un 80% de evaluación, ¿cómo hago para comprarle un dólar a 18 en realidad, pesos? Si vos querías comprar dólares al último día del gobierno de Cristina y hoy es más barato comprar un dólar, porque en ese momento vos tenías que ir a acceder lamentablemente al dólar blue. Entendamos esto, el dólar no es un sachet de leche, ¿no? O sea, sí, es una mercancía particular, entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando se mueve el dólar? ¿No? ¿Qué pasa cuando se mueve el dólar? Yo creo que en la historia argentina de los últimos 40 años hemos caído sistemáticamente en una trampa. Y ojo, que yo creo que este gobierno también cae en esa, que es el tema del retraso del tipo de cambio. ¿Qué pasa cuando el tipo de cambio barato, llamémoslo así, diríamos digamos, sin entrar en el debate sobre el dólar fijo y el dólar blue, pero el tipo de cambio atrasado venía ya desde unos cuantos años antes de que apareciera el cepo. Cuando el dólar está barato, así se dice, digamos, así no decimos los economistas, ¿no? Pero así se dice, para que se entienda popularmente, por un lado, todo parece muy divertido, ¿no? Entonces la gente se va de vacaciones afuera y dice, qué barato todo, deme dos. Eso tiene consecuencias internas, ¿no? O sea, hay una cantidad de productos locales que no pueden competir con los importados, esto genera cierre de empresas, desocupación, etcétera, etcétera. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, si eso es así, devaluemos. Cuando vos devaluás, tenés otro problema, porque cuando devaluás, siempre hay un traspaso, un pass-through, un traspaso inflacionario. Eso le pega directamente a la capacidad de adquisición de los trabajadores, o sea, le pega a la capacidad de compra, los salarios pierden valor. Entonces, la devaluación, sobre todo la devaluación brusca, también es algo muy perjudicial. ¿A qué sectores? Porque bueno, ¿se favorecen a los bancos, al sector agrominero exportador? Por supuesto depende de cómo esté armada la economía. O sea, sí, efectivamente favorecen a los exportadores, diríamos, casi de perogrullo, favorece a los exportadores. La devaluación de fin del año 2015, que encima coincidió con que le sacaron las retenciones, fue doble traspaso. Digo, porque ¿no? también ahí es como vos decías, cuando se traspasa la devaluación, pierde el salario de la gente. También hubo una transferencia de recursos de este gobierno. Exactamente. Si juntás las dos cosas... Exacto, sí. A ver, nosotros hacemos cálculos, estamos calculando que hay una pregunta que estás, digamos, soslayando toda esta conversación, ¿no? Que es, ¿cómo está la economía? Es una pregunta más general. Claro. Y yo siempre trato de escaparle a una respuesta directa porque yo creo que para la gente que percibe ingresos fijos, o sea, para el trabajador, para el jubilado, para el que recibe un plan social, ha tenido un deterioro muy fuerte en sus ingresos en este periodo, pero hay un sector, digamos, que efectivamente es el sector agroexportador, es el sector bancario bursátil, que ha ganado mucho. Y entonces los mecanismos por los cuales ganó tuvo que ver efectivamente con aquella devaluación inicial. Pero vamos a ver también dos placas con información que muestran, por ejemplo, el precio de la nafta, 51% de aumento con lo que fue Mauricio Macri. O sea, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lo dejó en 13 pesos, hoy está en 19,70 en 18 meses. Y la canasta básica aumentó 45% en 18 meses. Entiendo lo que decís vos y yo creo que sí, que efectivamente los costos se está pagando la gente y creo que digamos, es un gobierno que está jugando claramente para un sector y en contra de otro. Ahora, las herramientas de política económica que llevan a esto son importantes y creo que ahí sí no es este gobierno, el centro de su política, la verdad, no es el manejo del tipo de cambio, no es el centro. Yo creo que sí es una desregulación muy grande en todo el sector financiero, ¿no? Vos marcabas recién el precio de la nafta. Es interesante. 13 y ahora 19. Hay un punto de contacto entre la gestión Macri y la gestión de Cristina Kirchner, que es
tomar el precio de los combustibles, separarlo del precio internacional, pero no ponerlo más barato, que uno diría, bueno, esto es un subsidio, Claro. sino ponerlo más caro, ¿no? Entonces nosotros tenemos hoy una de las naftas más caras del mundo. ¿Coincidís con esta política que plantea José en cuanto al tema de los precios y el dólar? Sí, en realidad, viendo los números que se tiraron acá en la mesa, el dólar subió 80%, la nafta 50% y la canasta básica 45%, con lo cual el dólar subió mucho más que todo lo demás, el traspaso a precio entonces no fue tal, como primer punto. Pero favorece también a un sector concentrado. Desde aquel también, ¿no? dólar oficial, desde aquel dólar de 9. Por eso, ¿no? digo, por eso digo lo del dólar, Que no era la real, devaluación claro. del 80%, yo eso no lo comparto. Ahora, en cuanto a la nafta, claramente hoy tenemos una nafta más cara que a nivel internacional. Eso nadie lo discute. Pero esto también es algo que si uno ve cuál es la fórmula por la cual aumenta la nafta hoy tiene un precio sostén para justamente beneficiar a la generación de empleo en los lugares donde se genera la nafta argentina, donde se genera la parte más hidrocarburífera. La leche también es la más cara del mundo, después de Canadá. Creo Es un que tema impositivo que me encantaría ir ahí después. ¿Qué consejo le darían a la gente? Decir hoy, tenés un salario de 15.000 pesos promedio, 16.000, bueno, aumentaron las prepagas, aumentó la nafta, hay tarifazos, aumentó la comida, aumentan los colegios y se lo lleva a un privado. ¿Cómo haces para llegar a fin de mes? Evidentemente no le alcanza, digamos, ¿no? Esto es así, o sea, es un hecho de la realidad que, digo, para ser claros, tuvimos un gobierno que más allá del relato, el gobierno anterior, había dejado en la realidad a la Argentina con un 29% de pobreza. El problema es que se desarrolló a partir de eso una política económica que con la consigna de la herencia recibida lo que terminó haciendo es profundizar el ajuste. Hoy en día en vez de 29% de pobres tenemos 33%. Hay un acelerado crecimiento del desempleo. Lo registró el INDEC en la toma de mayo y lo va a registrar con más claridad en la próxima toma, que es la del mes de octubre. ¿Coincide con este diagnóstico? ¿Lo ves tan así? Con el diagnóstico, sí, a diciembre, que lo decía esto el 29%. Es un dato que me cuesta usar, pues el dato del observatorio, ¿no? Sí, el observatorio de la UCA es un dato en general es bastante discutido. Hoy por hoy la pobreza es 30,3%. Lo que sí creo es que no podemos dejar de entender esto como una continuidad de la situación que teníamos antes. Ahora, el tema de quitar las tarifas, si bien es algún problema y que nos toca a nosotros, que por suerte podemos estar en el grupo en el que nos estaban subsidiando las tarifas, obviamente nos vamos a quejar. Ahora, también hacer un uso más eficiente de la energía en cuanto a los subsidios también permite que haya menos necesidad de financiamiento. Esa menor necesidad de financiamiento por parte del sector público implica o menos deuda o menos inflación. Y en el proceso de no llevar a cabo un ajuste del gasto público muy fuerte, lo que se hizo es, se financia el sector público con deuda. Antes se financiaba con inflación. De vuelta, la inflación, ¿a quién es el que más afecta? Al que no puede llegar al sistema financiero. ¿Quién es el más pobre? Con lo cual, es una decisión política, claramente, pero la decisión política justamente es, el problema está ahora, a quién se resguarda y a quién no. Bien, para ir cerrando, post-elecciones, ¿el dólar a cuánto se va? No, el dólar va a terminar más o menos el año en 18,80, ese es el número que es un poquitito más alto de lo que fijaba el presupuesto. Yo creo que el problema que va a haber después de las elecciones es que el gobierno apostó desde el 2015 a, que iban a venir esas supuestas inversiones productivas que nunca vinieron, sí vinieron inversiones especulativas y esto tiene que ver con todo este juego. Lo está diciendo el presidente Macri, la salida que están planteando es una reforma laboral similar a la de Brasil, que va a implicar más flexibilización y por lo tanto menos ingresos en concreto para la clase trabajadora. Por lo tanto, yo lo que creo es que la perspectiva es a una distribución más desigual de la riqueza en el periodo posterior. ¿Vos cómo lo ves post-elecciones? El dólar, creo, sí, en el dólar coincido perfectamente, que para el año que viene el dólar no va a ser una variable, así, digo, no, el cambio no va a venir por el dólar. Sí creo que en cuanto al tema fiscal, que es un poco lo que hablaba recién, ya se sabe que la meta del año que viene de déficit fiscal es de 3,2%, un punto menos que este año. En cuanto a la reforma laboral, reforma previsional, son dos cosas infundadas. De hecho, hoy no hay nada cierto sobre lo que va a pasar. Una reforma como la de Brasil no está en agenda en Argentina. Cuando uno ve cómo se viene ejecutando el gasto público en estos últimos años, lo que viene cayendo son los subsidios al sector privado por parte de esto de energía. Y lo que viene creciendo mucho es la inversión en vivienda,
y en las transferencias de las provincias para gastar en educación y salud. Gracias a los dos por el debate y los invitamos nuevamente post-elecciones, ¿por qué no? Para ver Por qué favor. ocurre. Nos vamos, Juan. Nos despedimos, veremos qué sucede también en las elecciones, que me imagino que va a ser el termómetro que va a medir qué efectivamente puede hacer el gobierno y qué efectivamente no va a poder hacer. Nos despedimos hasta una nueva edición de Especiales Hoy, donde seguiremos contando lo que muchos quieren ocultar.